Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca de los amigos chapulines, así que quédate conmigo. Decía Maquiavelo que la traición es el único acto de los hombres que no tiene justificación. La definición de traición es la falta que comete una persona cuando no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad debida. La traición más famosa de la historia es cuando Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. La definición de traición, según el derecho, es un delito cometido contra el deber público, ya sea como para la patria de los ciudadanos o la disciplina para los militares. Para que haya traición, tiene que haber un vínculo de confianza. A lo mejor por eso es tan doloroso, porque en sí viene de personas cercanas a ti. A final de cuentas, acaba o corta con aquello que tú pensabas que era una verdad o que era un hecho, pero después de una traición te das cuenta que no era cierto. Los psicólogos afirman que se produce un ajuste emocional muy fuerte porque las personas ven eso como una pérdida. O sea, porque la persona traicionada de cierta manera ve aquello como una pérdida de un amigo, un familiar, tú quien quieras, pero por eso es que le duele tanto, porque aquella persona que es traicionada siente como que perdió una parte de ellos. O sea, imagínate que lo traiciona su mejor amigo y era como su brazo izquierdo, su brazo derecho. Entonces el que es traicionado ve aquello como una pérdida, pero pues no era tan pérdida porque alguien que te traiciona no era realmente un amigo. Sin embargo, el verbo chapulinear sí está escrito en la Real Academia Española, pero se refiere más como a un cargo público o a un cargo político. Chapulinear, según la política, lo definen los politólogos como el hecho que un político solicite licencia a un cargo para apuntarse como candidato a otro, en algunas ocasiones, o yo creo que en la mayoría de las ocasiones, a un puesto más alto y sin importar que se tenga que cambiar de partido político. Entonces básicamente el dicho chapulinear proviene principalmente de los políticos que chapulinean de partido en partido según más les convenga y según también el puesto a puesto. Entonces el chapulineo, aunque no lo creas, no viene tanto del hecho de una pareja, sino de un político. El chapulineo político se da en todos los niveles. Por ejemplo, legisladores locales solicitan licencia para ser legisladores federales y los legisladores federales solicitan para una gobernatura y los gobernadores para la presidencia. O sea, es una chapulineada de políticos de partido a partido o de posición a posición. Entonces este es muy común, sobre todo en la política. Si bien esta práctica es muy criticada por los ciudadanos y por los medios de comunicación, en sí esto es totalmente legal. No hay nada que impida a los políticos hacer esto, y el servidor público sí está en su derecho de aspirar a otro cargo con elección popular. Esto es totalmente legal y no está mal. El chapulineo político legalmente es totalmente viable. Ahora bien, este es un tipo de chapulineo y es de donde viene el verbo chapulinear, pero últimamente ya nadie utiliza el verbo chapulinear para eso, sino para otras cosas, como por ejemplo son el chapulineo con los amigos, que se refiere a cuando un amigo trata de brincarte y llevarse a tu novia o a tu pareja o a tu esposa. Eso es el chapulineo entre amigos. Pero por ejemplo, un político que chapulinea merece el perdón de Dios. Un amigo que chapulinea no merece el perdón de Dios. Hay bastantes características que definen muy bien como este estereotipo de un chapulín. Uno de ellos es cuando tú le presentas a tu novia a un amigo chapulín, este empieza a contar muy buenos chistes según él. Al parecer él se siente como Franco Escamilla cuando le presentas a tu novia. Eso es una señal de chapulín. Un amigo chapulín es aquel que ha ligado con parejas de otros amigos tuyos. Pueden ser actuales o exparejas. Entonces acuérdate que el que la hace una vez, la hace dos veces. Si un amigo chapulín quiere a la exnovia de tu amigo, es muy probable que también vaya a querer a la exnovia tuya o a tu novia. Un amigo chapulín sigue a tu novia en redes sociales sin ni siquiera conocerla, y es con el pretexto de decir que quiere conocer con quién andas tú, pero no, eso no es una amistad, eso es un chapulín. Aguas. Una forma muy eficiente de identificar a los amigos chapulines es si te preguntan si tu novia tiene hermanas. Eso básicamente es decirte: me gustó tu novia, quiero saber si hay más parecidas a ella. Es básicamente decirte que te van a chapulinear, compa. Un amigo chapulín asegura que no tiene mejores amigos, que él es amigo de todos y que no está dispuesto a establecer amistad primordial o VIP con una sola persona. Entonces, si tu amigo dice que no tiene mejores amigos, es muy probable que lo diga porque está dispuesto a traicionar a cualquiera. Una característica muy importante que tienen los chapulines es que son villamelones en el fútbol. Es como que se van con el que siempre gana o con el que más les conviene
o con el equipo que está de moda. Es como aquella persona que no tiene fidelidad a un equipo, sino que anda rondando con todos. Eso mismo se ve reflejado en las parejas. No quiere una pareja, sino que quiere varias. Y para conseguir esas varias parejas está dispuesto a traicionarte. También muchas veces los chapulines tienen esa mentalidad de tiburón, ¿no? Esos que son como, según ellos, muy que a mí no se me va ninguna, que yo puedo con todas. Y entonces aguas, si tu amigo es como muy con mentalidad de tiburón, te va a morder, pero a tu novia o a tu exnovia. Y si tu amigo es político, él ya está muy acostumbrado a chapulinear puestos políticos y también mujeres. Entonces el resumen de este video es: el chapulineo ante la ley no es malo, el chapulineo político merece el perdón de Dios, pero el chapulineo entre amigos no merece el perdón de Dios. Si una persona no le es fiel a un equipo de fútbol ni a un partido político y se anda cambiando, ¿por qué te sería fiel a ti, a tu amigo? Y si ni el mismo Jesucristo se salvó del chapulineo o de la traición, imagínate tú. Pues bueno, hasta aquí este video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. Muchas gracias por llegar hasta esta parte. No te olvides de dar like, a suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video.